A nivel europeo estamos promoviendo, hemos hecho una propuesta que está siendo evaluada por la Agencia Espacial Europea para este proyecto. Es una sonda que se llama Marco Polo R, y hacen una búsqueda en el Google y pueden acceder directamente a la página de este proyecto. Y lo que pretende es viajar hasta uno de estos asteroides próximos a la Tierra, y ahora voy a dar todos los detalles sobre qué es esto y cómo se forman y dónde vienen, etcétera. Pero la idea es que estos asteroides, algunos de estos asteroides que se aproximan, son próximos a la Tierra, pero que vienen del cinturón principal de asteroides y son impulsados por resonancias dinámicas hacia el cruce de los planetas terrestres. Bueno, pues que algunos de estos pequeños asteroides en realidad son objetos tremendamente primitivos, son una especie de agregados de este disco de materia que rodeaba el Sol en los primeros estadios, estamos retrocediendo en el tiempo 4.570 millones de años, y de cómo estos materiales quedaron preservados en la propia constitución de estos objetos, que, como decía antes, fueron suficientemente pequeños como para sobrevivir. Y lo que voy a explicarles es lo que estamos haciendo en estos laboratorios, para profundizar en la composición de estos objetos. Bueno, partiré de unas nociones sobre el origen del sistema solar, la formación del Sol, planetas y cuerpos menores. También si existe una memoria fósil de los orígenes, de nuestros orígenes en el sistema solar, y la respuesta es que sí, que la hay. Esos son los meteoritos más primitivos. Todos los meteoritos dan información, pero aquellos que no vienen de objetos diferenciados, es decir, de grandes cuerpos planetarios, aquellos que llamamos condritas, contienen una información enormemente relevante. Las condritas son en realidad piedras rosetas de la ciencia, y en particular la exploración de cuerpos primitivos, asteroides y cometas, como vendrán oyendo en los últimos años, está en el candelero. Prácticamente de manera continua estamos oyendo hablar de misiones. Hace muy poquito la sonda DAWN se puso en órbita alrededor de Vesta y nos está enviando una serie de imágenes de este cuerpo planetario como jamás hubiéramos pensado. Es un embrión planetario prácticamente preservado y que nos da muchísima información sobre estos objetos. Voy a hablar también de Marco Polo R, por supuesto, de la evolución, pequeñas pinceladas sobre la evolución de la atmósfera terrestre y el papel de los cometas y el origen de la vida, una perspectiva actual teniendo en cuenta nuestra conexión con el cosmos. Bueno, es de sobra conocido que nuestra Vía Láctea posee un diámetro de unos 100.000 años luz, con 300.000 millones de estrellas y posiblemente un número similar o mayor de planetas, pues es un vasto océano de información. Y el sistema solar, que pondríamos en esta región que ven aquí de la Vía Láctea, un pequeño rincón de este brazo espiral donde podemos identificar alguna de estas estrellas, Rigel, Betelgeuse, incluso el Sol, que es una estrella débil, bastante común, de clase espectral G, y que, bueno, en principio hay millones en la galaxia de similitud, pero que, bueno, es particularmente especial para nosotros porque hemos nacido y vivimos gracias a ella en un planeta como la Tierra, ¿no? Y, bueno, estamos con este descubrimiento de que en realidad no solo la materia bariónica está llena de estrellas, produce una gran cantidad de estrellas, sino que en muchas de estas estrellas hay planetas a su alrededor. Y las estrellas, bueno, a partir de estos elementos primordiales, hidrógeno, helio, litio, berilio y pequeñas trazas de boro, pero particularmente hidrógeno y helio fueron más del 99,9% de todo lo que surgió de la nucleosíntesis primordial en el universo primitivo, hace unos 14.000 millones de años. Pues en las estrellas, la formación de estas estrellas y la síntesis de elementos químicos que tiene lugar en esa nucleosíntesis estelar, pues hace que surjan los elementos químicos. Claro, el universo no tendría vida si anteriormente estas estrellas como el Sol, o estrellas más grandes, a partir de 8 o 10 masas solares,
que acaban sus vidas, como nos explicó Diego Rodríguez, como supernovas, ¿verdad? Pues sin que esas estrellas no muriesen y lanzasen al espacio parte de esta riqueza química sintetizada en su interior, pues no existirían ni planetas como la Tierra, ni seres vivos como nosotros. Y esto pues es una auténtica cadena en la que de este universo primordial que veríamos ahí en el fondo, de esas nebulosas de gas y polvo que se fueron formando, y de estos discos protoplanetarios de los que surgieron planetas, y también con los ingredientes, con justo las cantidades, los ingredientes suficientes como para que apareciesen compuestos orgánicos complejos, y de ahí pues surgiese de algún modo que todavía desconocemos la vida, pues ha sido un largo proceso, pero que prácticamente, según miremos en todas las direcciones del universo, vemos una composición relativamente similar, y que aparentemente nos da a pensar que la vida está homogéneamente distribuida por el cosmos. ¿Dónde nació el Sol? Bueno, pues el medio interestelar está precisamente plagado, la galaxia, la Vía Láctea, por estas nubes de gas y polvo gigantes. Generalmente se miden en parsecs, que son 3,2 años luz, y que muchas de estas nebulosas, como por el propio colapso gravitatorio de determinadas zonas de la nebulosa, que se hacen más densas debido al propio movimiento del gas, sometido al propio campo gravitatorio del conjunto, pues van surgiendo estrellas, van naciendo estrellas que van calentando el gas, y lo que es inicialmente una nube oscura, pues se va iluminando, y se crean estas regiones de hidrógeno ionizado, de ahí que se llame H2, que corresponde el símbolo del hidrógeno ionizado, que pueblan nuestra galaxia. Esta es la famosa nebulosa laguna en una fotografía realizada por CRISP. Y aquí, bueno, pues cuando ya vamos a ver los primeros estadios del sistema solar, bueno, pues sabemos que el sistema solar primitivo era enormemente dinámico. Esto sería un corte seccional de este disco protoplanetario, y yo aquí la idea que quiero dejar es que durante unos primeros millones de años, posiblemente los primeros entre 3 y 5 millones de años, alrededor del Sol no solo había estos pequeños condensados que iban, conforme iba bajando la temperatura nebulosa, iban condensando, iban cayendo hacia el plano ecuatorial, que es donde dinámicamente se iban acumulando, pero también había gas. Entonces las partículas que se iban formando, iban acumulándose en el disco, sufrían el frenado del gas. Y hubo unos primeros estadios hasta que realmente la combustión de la estrella del Sol, el viento solar y particularmente su intensa radiación, rayos X y ultravioleta muy intensa, no surgió, pues ese gas estuvo mezclado con las partículas en el disco protoplanetario. Y la consecuencia de eso es que los objetos, los pequeños cuerpos que se iban consolidando, iban migrando hacia el Sol. Y hubo una fase, de hecho, en que esta nebulosa estaba tan caliente, estaba a temperaturas muy por encima del punto de solidificación, y por tanto prácticamente se podía decir que la mayoría de objetos iban cayendo, iban evaporándose conforme eso ocurría. Había todo un procesamiento de la materia en el disco protoplanetario, y esto nos explica muchas cosas, entre ellas la composición de muchos de los cuerpos que tenemos hoy en día en el sistema solar. En particular, en las regiones más externas tuvo lugar la formación de embriones de los planetas gigantes, posiblemente por la agregación, pero esto todavía no se conoce. Hay dos modelos. Uno vendría a ser la presencia de ondas en el disco, ondas en el propio disco de gas, y que tendería a obtener una serie de resonancias constructivas que haría que el gas se acumulase formando los planetas gigantes. Y otras teorías que posiblemente en realidad la verdad esté en algo mixto, parten de que los núcleos, los embriones de los cuerpos de los planetas que primero se formaron, los planetas gigantes, particularmente Júpiter y Saturno, se formaron en muy pocos millones de años. Lo sabemos porque cuando se formaron
pudieron agregar parte del gas que después fue barrido en esos primeros 3-5 millones de años por la luz de la estrella. Y bueno, Júpiter y Saturno por eso tienen ese legado que es prácticamente la composición solar, y es mayoritariamente son hidrógeno y helio. Pero es posiblemente los núcleos de estos planetas gigantes, esos embriones, se formaron de la colisión entre cuerpos helados que había en una región externa y en unas cantidades realmente desorbitadas. Así pues, esta agregación de los bloques primordiales, en algunos casos, particularmente cuando hay colisiones de baja velocidad entre las partículas del disco protoplanetario, dio origen a planetesimales, cuando estamos hablando de regiones internas, y cometesimales, cuando estamos hablando de los cuerpos progenitores de los cometas, en las regiones externas del sistema solar, del disco protoplanetario. Y en particular, después les comentaré sobre esa migración de los planetas gigantes hace 4.000 millones de años. Lo que quisiera sintetizar para que se hagan una idea, aquí en esta gráfica lo que vemos es, por un lado, la distancia al Sol con las posiciones actuales, no en aquel momento, de Venus, Tierra, Marte, los asteroides, cinturón de asteroides, Júpiter y Saturno, y la temperatura de formación. Y aquí lo que tenemos es un perfil característico con la densidad que se estima del disco protoplanetario, y aunque se cojan varios modelos, cuando tú tienes un rango de densidades posibles de un disco protoplanetario, te haces una idea de la temperatura. En el eje Y ven la temperatura de formación, y aquí este perfil pueden hacerse una idea en cada punto del disco, desde muy cerca del Sol hasta muy lejos, cómo varía la temperatura. Aquí se da en Kelvin, que bueno, es muy fácil pasar de una escala a otra, solamente sumen 273 grados centígrados, tenemos entonces la escala Celsius. En este caso, bueno, como pueden ver, en las posiciones donde Venus y Tierra, incluso Marte, se formaron, tendríamos la formación, las temperaturas eran tan elevadas que tan solo los granos metálicos o los granos de silicatos eran capaces de condensar. Si allí condensaba materia orgánica, se evaporaba al instante. Esa es la idea. Se evaporaba y, claro, con el viento solar esos materiales iban hacia fuera del disco protoplanetario, donde a lo mejor alcanzaban la temperatura adecuada para volver a condensar. O sea, esto es un ciclo continuo de materiales, de procesado. De hecho, sabemos hoy en día que hubo un gran papel de procesos de turbulencia en el gas. Y por tanto hubo un reciclado brutal de materiales, como explicaré precisamente en las pocas diapositivas que dedico a la misión Stardust. Pero lo que quiero comentarles precisamente es que en la región del cinturón de asteroides es donde se tuvo lugar la condensación de materia orgánica, y más allá, más o menos donde está actualmente Júpiter, que Júpiter estaba mucho más allá, si no se hubieran formado allí cometas, tendríamos la condensación de los hielos, no solo agua, sino metano, amoníaco, etc. Bueno, la mayoría en los libros vemos la familia del Sol, y en muchos libros incluso muy brevemente se habla de los cuerpos menores, pero esto es una enorme paradoja, porque la familia del Sol preservan un registro enormemente parcial y sesgado de la composición del sistema solar, porque estos cuerpos, al haber alcanzado diámetros de miles de kilómetros, han sufrido diferenciación química. Los componentes primordiales que había en el disco, algunos eran radiactivos, y si tú tienes un cuerpo que en su interior tienes elementos en desintegración y esta fisión golpea otros elementos cercanos, esto a la larga supone un calentamiento, y si supone un calentamiento, los materiales primordiales, aunque siguen ahí, van a fundirse, dependiendo del grado de afinidad química, pero también de la densidad. Por ejemplo, los elementos afines a los metales van a ir profundizando con ellos y van a formarse el núcleo de los planetas terrestres, el manto, una mezcla de metales y silicatos, y después la corteza de elementos ligeros, silicatos, etcétera, que se formaría. Y bueno, pues en general
Hasta hace poco pensábamos que esta dualidad de planetas terrestres, rocosos y planetas gigantes en el exterior podría ser característica de los planetas, de los sistemas planetarios en general, y estamos completamente equivocados. Por tanto, tenemos que abrir nuestra mente a nuevas teorías, pero en particular les voy a hablar de nuestro sistema solar, lo que pensamos saber sobre estos objetos. Bueno, cuando comparamos precisamente este gran embrión planetario que sobrevivió, recientemente unos investigadores demostraron que Marte se formó en un periodo entre 3 y 5 millones de años, cuando la Tierra necesitó un orden de magnitud. Generalmente el análisis de la datación de rocas demuestra que la Tierra se formó hace unos 4.550 millones de años, 520 millones de años aproximadamente. Y Marte lo hizo rápidamente. Y posiblemente debido a su posición alejada, evitó colisiones con los planetas terrestres para amalgamarse, para unirse a ellos, como les ocurrió a muchos otros embriones. Y hay estos cuerpos pequeñitos, como ven, de pocas decenas de kilómetros, que son los que realmente nos pueden aportar información, porque son auténticos sedimentos de la creación de nuestro sistema planetario. Y es lo que nosotros precisamente estamos estudiando con las diferentes misiones. Todos recordarán la misión Near-Shoemaker, que obtuvo estas imágenes extraordinarias del asteroide Eros, que, como saben, este miércoles volverá a pasar cerca de la Tierra. Es uno de los neos potencialmente peligrosos también es un neo considerable en diámetro, y por tanto bueno, pues no para de generar información y de sorprendernos, porque tiene unas estructuras. En el caso, aquí ven en este lado la sonda Hayabusa de la Agencia Espacial Japonesa, que nos mandó un trabajo extraordinario de cartografiado, de análisis químico, y que además se posó 2 veces sobre la superficie. Y como saben, recientemente pues se publicaron una serie de artículos en Science que muestran que la sonda, que después regresó, la cápsula de regreso de la sonda trajo en su interior, en estos posados, levantó pequeñísimas partículas micrométricas de polvo del asteroide Itokawa y las trajo de vuelta a la Tierra, con lo cual sabemos muchísimo sobre este asteroide, que en realidad tenía una composición muy similar a las condritas ordinarias. Aquí tenemos una serie de imágenes. Es un asteroide de unos 400 metros de diámetro, y es un claro ejemplo de que muchos de estos objetos ya tienen huellas dinámicas y físicas de que se trata de un pasado realmente violento, de que muchos de estos objetos están débilmente agregados por el efecto del campo gravitatorio, pero son unas fuerzas realmente sutiles. Es una muy baja cohesión que hace que a veces sufran, se fracturen, y este tipo de objetos se denominan rubble piles, pilas de escombros. Y bueno, otros neos, por ejemplo este, que precisamente demostramos en una revista, en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un trabajo que hicimos, que meteoritos están continuamente llegando de objetos a la Tierra. Pues este neo, por ejemplo, que tenemos ahí, esa escala que ven ahí es de 1 kilómetro, muestra que muchos de estos objetos que se aproximan peligrosamente pueden tener esta estructura de pila de escombros, y que son realmente objetos muy interesantes desde un punto de vista dinámico. Este otro asteroide, visitado por una sonda, el Matilde, también visitado por la Near-Shoemaker, pues como pueden ver, posee unos cráteres enormes, en particular este que pueden ver ahí en el terminador prácticamente, y que demuestra que son objetos enormemente porosos. De hecho, la densidad de este objeto, de Matilde, es de 1,3 gramos centímetro cúbico, prácticamente la densidad del agua, y es que es enormemente poroso. Y es capaz de absorber la energía de un impacto y sobrevivir, no fracturarse. Con lo cual, particularmente tiene una composición de las condritas carbonáceas. Y es el único que de momento se ha podido medianamente estudiar de cerca. Todavía no ha habido ninguna recuperación, y ese es un poco el objetivo de Marco Polo.
Aquí lo que ven es un poco la historia de las condritas y los diferentes grupos de condritas. Aquí les cuento muy rápidamente que algunas de las condritas ordinarias, estas clases anómalas, y las condritas de enstatita, que serían los bloques, pensamos, constitutivos del planeta Tierra, han sufrido alteración térmica. Y esta flecha roja que quiere indicar que han subido las temperaturas entre unos 600 y 900 1000 grados centígrados. Por este otro lado, hay unas condritas que han evitado ese calentamiento, posiblemente porque fueron materiales que estuvieron en un asteroide más pequeño. Y al ser más pequeño, pues... perfecto. Muchísimas gracias. Aquí. Al ser mucho más pequeños, pues escaparon de esos procesos de calentamiento y radiaron el calor más fácilmente, para que nos entendamos. Y por tanto, a pesar de ello, al ser objetos formados en regiones externas, no solo acumularon minerales de alta temperatura, más materia orgánica, sino también hielos, agua, en grandes cantidades. Y por eso estos grupos de condritas carbonáceas han sufrido alteración acuosa. Y estos son esenciales, estos objetos, y también los cometas, porque pensamos que trajeron la materia orgánica y el agua en las cantidades presentes hoy en día a la Tierra primitiva. El Will 2 fue estudiado por esta sonda Stardust que despegó este panel de aerogel de dióxido de silicio y justo cuando atravesaba la coma del cometa. Bueno, más fácil que aterrizar y jugársela con una sonda de estos tipos, que evidentemente vale muchos millones de euros, pues ¿por qué no atravesar cerca del cometa? Y en el momento, como el cometa se sublima gas continuamente del hielo, que debido a la acción de la radiación solar sale despedido, este gas que se desprende impulsa pequeñísimas partículas minerales, que es lo que hoy en día llamamos meteoroides, y que luego también a lo largo de miles de años de circular alrededor del Sol producen las estrellas fugaces. Pero en este caso, bueno, pues in situ, a pocos minutos del cometa, porque las partículas volaron unos pocos minutos, quedaron detenidas en estos paneles y produjeron, esto es un corte seccional de estos bloques, como si fuera un panal de abeja, en el que los bloques del panal eran estos aerogeles, que son espuma de muy baja densidad, con características muy bien definidas, y que permite, debido a esta bajísima densidad, es 2 órdenes de magnitud más, en general, menos denso que el agua, cuando una partícula a velocidad que entraron 6,1 kilómetros por segundo penetra, si tú lo lanzas contra una pared, puedes tener un cráter, pero no puedes recuperar nada, o muy poquito. Pero aquí lo que puedes hacer es ver cómo se decelera, y particularmente como es un bloque sólido, puedes devolver al laboratorio en condiciones prácticamente estancas cada uno de estos bloques de aerogel, los cortas y los estudias. Vas estudiando hasta que encuentras las partículas y puedes estudiarlas en el laboratorio. Yo tuve la fortuna de que el profesor Don Brownlee de la Universidad de Washington pues contó conmigo para liderar un equipo internacional que profundizó en la física de excavación de partículas en el aerogel, y de hecho, bueno, después me enteré que fui el único español participante en la misión Stardust de NASA, en la que descubrimos cosas como esta. Que el cometa 81P es enormemente primitivo a escala microscópica, mucho más que las condritas carbonáceas que estamos acostumbrados a estudiar en el laboratorio, y que posee granos minerales supervivientes con un diámetro entre 5 y 15 micras. Esta partícula, que se denominó Febo, es de 8 micras de eje mayor y viene a estar dentro de los diámetros típicos. Pero es muy curioso, la mayoría de estas partículas sobreviven en forma de granos minerales, como ven aquí, refractarios, es decir, resistentes a la temperatura, porque no cabe olvidar que, aunque el aerogel tiene baja densidad, las partículas penetran a enorme velocidad y hay colisiones y hay ligero calentamiento, con lo cual
los materiales tan primitivos como lo que vemos aquí, que son de tamaño nanométrico, es difícil que sobrevivan. Lo hicieron, pero sobre todo en las paredes, porque se fragmentaron y debido al propio proceso de deceleración a alta velocidad, se distribuyeron estos materiales en las paredes de esas trazas que dejaron las partículas en su entrada. Y por tanto, los podemos encontrar estos materiales en las paredes, pero es difícil que sobrevivan tal cual estaban en el cometa. Y aquí fue también gracias a la casualidad, porque tenemos que en el frente había un grano mineral muy refractario, muy resistente a la temperatura, que espoleó el aerogel. Y por tanto, el aerogel, el frente de choque, no fue notado por el resto de la partícula que iba detrás. Este grano mineral, esto se denomina, es un sulfuro de hierro, troilita, y bueno, luego tenemos diversos tipos de silicatos, estatita, por ejemplo, que aparecen recordando que algunos de estos materiales de cometas deben de ser muy parecidos a los cóndrulos que tenemos en las condritas carbonáceas. Y en particular tenemos este material de grano fino y composición solar, que está aquí y que son agregados formados muy lejos en el sistema solar. Y esto es la mayor paradoja del siglo, prácticamente de un siglo de investigación de ciencias planetarias, a no ser que lo interpretemos bien. ¿Por qué? Porque tenemos minerales formados a alta temperatura, cerca del Sol, con materiales extremadamente primitivos formados muy lejos del Sol, en el disco protoplanetario. Aquí pasa algo, estamos analizando material de un cometa. ¿Qué nos dice? Pues que los procesos de turbulencia son mucho mayores de lo que podíamos imaginar. De hecho, no es del todo cierto, porque ya había modelos que predecían este tipo de observaciones. Y predecían que dentro del Will 2, que es un cometa formado en el cinturón de Kuiper, consolidado en aquellas regiones, pero que gracias a una perturbación con Saturno entró a tiro de una sonda espacial, y aprovechábamos esa oportunidad para traer estos materiales. Pero aún hay más, porque si analizamos con un microscopio electrónico de transmisión esta región de aquí tan pequeñita, ya nos estamos yendo a la micra en todo el campo visual que ven aquí, pueden ver que en general no tiene nada que ver estos materiales con el grado de homogeneización que sufren las condritas, no las carbonáceas, por lo menos la mayoría de las carbonáceas, pero sí el resto de las condritas. Porque si analizamos con este microscopio electrónico de transmisión esta región, nos encontramos que es rica en nitrógeno 15, que es una de las firmas isotópicas del material interestelar. Con lo cual tenemos la prueba de que no es que esto venga de otro sitio, esto viene del Will 2, y nos dice que en el Will 2, y formado a regiones muy distantes, quizás 10 unidades astronómicas del Sol, había materiales, había un nexo entre el medio interestelar y el entorno de alta temperatura en el que se formó el Sol. Y eso es apasionante, es un descubrimiento que nos lleva a plantear misiones a otros objetos primitivos. Y precisamente, bueno, pues a mediados del 2014, la misión Rosetta explorará la superficie del cometa Churyumov-Gerasimenko, el 67P, que significa cometa periódico catalogado con el número 67, y la NASA acaba de dar el visto bueno a la misión Osiris-Rex, que también dentro del programa New Frontiers pues pretende traer muestras de un asteroide progenitor de condritas carbonáceas o algo similar, porque ahora les explicaré un poco los sesgos de las condritas carbonáceas. En particular, el Marco Polo R es la misión que hemos propuesto una veintena de investigadores, entre los cuales tengo el honor de encontrarme, pues junto, por ejemplo, españoles somos 4, Luisa Lara, del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, Javier Licandro, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y también Adriano Campo, de la Universidad de Alacant. Y bueno, pues tenemos una serie de compañeros también de los Estados Unidos,
que están enormemente interesados en promover este tipo de misiones a cuerpos realmente primitivos. Esto que les he ido explicando no es solo una teoría. Esto está basado en toda la gran cantidad de información que se ha ido acumulando en los últimos 50 años. En particular, si tenemos aquí la distancia al Sol, y esta es la región del cinturón principal, como pueden ver, 2 unidades astronómicas, 5 unidades astronómicas, es decir, entre el doble y 5 veces la distancia media de la Tierra al Sol. En esa región primero encontramos que hay una especie de población casi extinta de meteoritos de un tipo espectral similar a las condritas de enstatita, que he dicho antes que son posiblemente los progenitores de la Tierra, los bloques constitutivos de los planetas terrestres. Luego encontramos una población, y esto es el porcentaje de la población total. Aquí pueden hacerse una idea de que en función de la distancia vemos que hay diversos grupos de asteroides con reflectividades muy diferentes. Y estos grupos que tienen aquí, P y D, serían los típicos de materiales primitivos del estilo de las condritas carbonáceas. Y estos son los materiales que precisamente más interesados estamos en estudiar. En Marco Polo lo que se pretende es estudiar todo lo que ha quedado retenido en ese asteroide. Información sobre el entorno nucleosintético de las estrellas que había alrededor de nuestro sistema solar, porque los granos estelares de esas estrellas quedaron retenidos en estos materiales. Estudiar también el medio interestelar, lo que les decía, porque tenemos ahí química del medio interestelar para poder estudiar en los laboratorios. Luego también en qué condiciones se formó el disco protoplanetario, la formación de los planetas, cómo tuvo lugar la creación de los y qué detalles quedaron preservados en estos asteroides, e incluso poder conectar con el origen de la vida. Y de hecho tenemos ahora mismo en perspectiva, estoy organizando con mi grupo de investigación el cuarto workshop en enero, el 17 y 18 de enero en Barcelona, de esta misión, en el que vamos a compendiar y vamos a hacer un énfasis especial en el estudio de estos objetos desde una perspectiva de cosmoquímica y particularmente del origen de la vida, que es lo que podemos estudiar. Y voy a explicaros un poco las labores que hacemos en el instituto. Como bien comentaba el director Jordi Artés, me especialicé a raíz de precisamente dejar el planetario de Castellón en condritas carbonáceas y pude trabajar de la mano del profesor John Wasson, y los trabajos que estuve realizando fue sobre algunos de estos condritas carbonáceas más primitivas. Aquí tenemos una descripción de los diversos grupos de condritas. Vemos que hay una gran diversidad, pero no es nada, porque los meteoritos que llegan hoy en día a la Tierra están enormemente sesgados. Hay zonas del cinturón principal que no son muestreadas por las resonancias, es decir, no es fácil que lleguen rocas de allí para aquí, y por tanto posiblemente estamos perdiendo gran cantidad de información. Esto es un poco también lo que se pretende estudiar analizando estos asteroides próximos a la Tierra. Particularmente les voy a hablar de los grupos mayormente hidratados, como son las condritas carbonáceas CM, CRs y CIs. En particular, la C viene de condrita, la M en este caso viene de Miguel. Miguel fue el primer meteorito de esa clase identificado. Y las clases se pueden definir en base a patrones químicos, patrones mineralógicos, etc. Voy a seguir un poco adelante. ¿Qué información se puede extraer de estos materiales? Bueno, por un lado tenemos información de los isótopos de vida corta, porque aunque están extintos, los isótopos hijo han quedado retenidos en esas fases minerales. Por ejemplo, ¿cómo saber la cantidad de aluminio 26 que había en los cuerpos planetarios, que es fundamental, o hierro 60, cuando estos isótopos están extintos? Es imposible, a no ser que estudiemos meteoritos, porque en estos meteoritos
el aluminio 26 se ha transformado en magnesio 26 y quedó retenido, por ejemplo, formando parte de un cóndrulo de silicatos. Y tenemos el magnesio 26 ahí. Solo tenemos que medir las proporciones y tener en cuenta las tasas de desintegración radiactiva para determinar la cantidad primordial de aluminio 26 o hierro 60, calcio 41, lo que sea, el isótopo que queramos. También incorporaros, bueno, por supuesto, los diferentes tipos de elementos que encontramos en las condritas. Las inclusiones de calcio y aluminio precisamente nos permiten datar el origen del sistema solar. Y gracias a esto y a los isótopos que se han medido en las CAIS, pues se ha determinado, cuando hablamos de la edad del sistema solar, es de 4.567 millones de años y vamos hasta al último millón de años. La precisión todavía es mayor. Y esta es la fase de formación de estos primeros agregados de alta temperatura, refractarios, que se formaron. También quedaron unos pocos gases nobles retenidos en la matriz. También quedaron, y esto antes no se pensaba que fuera posible, se creía que todos los materiales que teníamos en las condritas y en los meteoritos en general eran consecuencias de la condensación de la fase baja.